Ok, el tema de hoy, queridos hermanos, se titula ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Voy a repetir, el tema de hoy es una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Ya estamos grabando, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos a 26 de julio del 2015. Hermanos, es un tema delicado y en algunos casos puede tornarse hasta peligroso, ¿sabe usted? Pues para muchos es considerado ofensivo. Algunos lo consideran un tema denigrante o discriminante, antisocial, hasta inhumano. Y pastores han sido agredidos, han sido lastimados seriamente por predicar lo que la Biblia dice al respecto, especialmente cuando lo hacen abiertamente en la calle. Otros pastores, al contrario, abiertamente anuncian que aunque la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, pues que ellos no van a predicar eso jamás, como dijo el pastor de una de las congregaciones más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué hacen eso? Pues para seguir siendo populares, para no perder audiencia, para no ofender a nadie. Y ellos piensan que no se debe confrontar con su pecado a las personas. Por eso será que se sienten amadas las personas. Hermano, eso sería, no confrontar a una persona con su pecado sería no amarla y no aceptarla, lo cual es totalmente equivocado y falso. Ellos piensan que si tú confrontas a las personas con sus pecados, ellas se van a sentir inaceptadas, se van a sentir no amadas. Y es todo lo contrario, porque si lo haces en el espíritu de la palabra de Dios, con la gracia de Dios, y no sintiéndote mejor o superior a nadie, ellos van a saber que Dios les ama, pero quiere cambiarlos. Quiero hacer notar que desde 12 o 13 años que tengo de compartir la palabra, ya como pastor, 2 o 3 veces a la semana, imagínense cuántas veces lo he hecho, 12 años, 13 años, compartiendo la palabra 2 veces por lo menos o hasta 3 veces a la semana. Nunca he predicado específicamente del tema y note que solo se ha compartido una predicación específica del tema por uno de los líderes que tuvimos en Nueva Generación en Cristo, el cual abandonó entre otros pecados el estilo de vida homosexual. Por amor a Cristo Jesús lo hizo y Cristo lo hizo libre. Él nos compartió su testimonio, nos predicó en una sola ocasión sobre el tema, pero nunca hemos hablado de este tema en muchos años. No lo hemos tocado directamente. También quiero aclarar que no soy homofóbico, ni Nueva Generación en Cristo es homofóbica, o sea, no tenemos aversión por las personas de conducta homosexual. Aquí todos los pecadores de cualquier índole son bienvenidos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Todos son dignos de escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este lugar hemos recibido a personas lesbianas, a personas homosexuales, los hemos recibido con amor y aceptación, sin hacer ninguna distinción, ninguna separación de ningún tipo, hermano. Personalmente le doy gracias a Dios que yo fui discipulador de un hermano que fue homosexual y he sido pastor de hermanos que han salido del mismo contexto sin ningún tipo de complejo o de aversión. Gracias a Dios, Dios preparó mi corazón hace muchos años para poder ser pastor de personas que han salido así. De lo contrario, no hubiera podido ser el pastor de ellos si tuviera algún rechazo en mi corazón. Nosotros amamos a toda persona, pues todos por igual hemos pecado delante de Dios, todos. Y Cristo murió, como dice la Biblia, por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero. Hace unos años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia del ministerio Éxodus, hace varios años. Ese ministerio se especializa exclusivamente en ayudar en la liberación del pecado de homosexualismo de los seres humanos. Ahí pudimos conocer y convivir con hermanos y hermanas que estaban en el proceso de salir de esa adicción, de ese pecado y en el proceso de sanidad y restauración y libertad en Cristo Jesús.
Pero pues ahí también aprendimos muchas cosas tremendas, ¿verdad? Que a veces uno presupone y que ya las da por hecho, pero ahí fue muy interesante que pudimos, por lo menos un servidor pudo aprender y corregir algunas cosas que podrían parecer ya gente, cosas grabadas en el corazón de las personas. Se me fue la palabra cuando tiene alguien algo fijo, ¿verdad? Complejos, prejuicios. Aprendimos varias cosas muy útiles y personalmente yo experimenté, hermanos, la compasión del Señor por aquellos que estaban encadenados por esta condición. La pregunta que yo tengo para ti que ya eres cristiano, cuando tú miras a una persona en este comportamiento, ¿qué sientes? Es probable que tengas una mezcla de repulsión al pecado, pero la pregunta que te estoy haciendo es, ¿qué sientes acerca de esa persona? Porque yo creo que debemos aprender que Dios, como cualquier otro pecador, siente compasión por los perdidos. Y debemos pedirle al Señor que nos revele las cadenas que están gobernando a todo tipo de personas. No nada más a los que evidencian estar esclavos. ¿Cuánta gente está esclavizada de una cadena de rencor, de una cadena de envidia, de una cadena de falta de perdón? Y esas no se notan, pero igual destruyen. Así que hoy, julio del 2015, que se ha legalizado en Estados Unidos el llamado matrimonio homosexual, es necesario estudiar qué es lo que dice Dios al respecto en su palabra. Y con qué actitud, hermano, la palabra trata el tema. O sea, ¿cuál es el espíritu de los pasajes que mencionan el tema de la homosexualidad, homosexualismo? En resumen, lo que nos importa o lo que importa no es mi opinión. No es la opinión de ninguno de nuestros líderes, ni la opinión de nuestra iglesia. Lo que nos interesa y importa es la opinión de Dios. ¿Cómo ve Dios el homosexualismo? ¿Lo juzga? ¿No lo juzga? ¿Cómo se siente Dios con el comportamiento homosexual? ¿Y cómo el Espíritu Santo nos pide que tratemos a las personas que practican el homosexualismo como un estilo de vivir, como un estilo de vida? Así que, pues hoy vamos a tratar el tema: ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? ¿Está listo? Bueno, pues tome su pluma, vaya anotando. Si tiene alguna pregunta, podría anotarla para el final. Pero voy a tratar de resumir y tratar todo el tema en una sola predicación. ¿Cuál es la respuesta? Trataré de resumir la respuesta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? La Biblia consistentemente, o sea, en varios lados, y no se contradice, nos dice que la actividad homosexual, o sea, la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, es un pecado. Veamos la primera vez que se subraya esta práctica desde el libro de todos los principios, que es el libro de Génesis. Allá en el capítulo 18, Génesis 18, hay una narración tremenda que nos para los pelos de punta, ¿verdad? Pero mira, el Espíritu Santo me hace sentir que te diga que antes de Génesis 18, mucho antes, el Señor destruyó la tierra completa y toda la humanidad, exceptuando por 8 personas que Dios tuvo misericordia de ellas, por la cantidad de pecados que había en la tierra. Quiero recalcar que ningún pecado de los que tú miras ahora en la televisión, en la cartelera, en el periódico, en las revistas, es nuevo. El ser humano, desde que es ser humano, se ha corrompido al grado que mi Señor tomó la decisión de destruir toda la raza humana y todos los animales. La mayoría solo se salvaron una pareja de cada especie. Todos los demás fue extinguido del juicio y del colmo que llenó el corazón del Señor, a tal grado que dice la Escritura que se arrepintió Dios de haber creado al ser humano. Ya para que esas palabras estén en el libro sagrado, son muy fuertes. Bueno, Noé y su familia sobreviven, empiezan a repoblar la tierra, y años más tarde la maldad vuelve a subir a un grado exagerado. Y en esta ocasión Dios había prometido que no iba a volver a destruir el mundo entero con lluvia o con agua, pero ahora
su juicio es diferente. Y quiero que me acompañes a Génesis 18:20. No voy a tocar todos los versículos para obviar tiempo. Está hablando aquí de Abraham. Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, las ciudades de Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ha llegado al colmo, podríamos decir. Dice el 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, miren hermanos, cuando el pecado empieza a abundar, sube como un clamor a la presencia de Dios. Yo creo que hay almas que están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Hay países que están sufriendo una tremenda depravación, un tremendo pecado, un tremendo abuso, y la gente empieza a clamar, a gritar, a llorar, y cada lágrima, cada clamor sube y asciende a los cielos, y el pecado, como si fuera excremento, hermano, despide un olor en los cielos horrible, y el Señor baja a ver qué está sucediendo. En Génesis capítulo 19 vemos esta descripción tan gráfica del 1 al 13. ¿Quieres acompañarme? Génesis 19 del 1 al 13. Voy a leerlo contigo. Dice que los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, llegaron a rescatar a Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, los identificó inmediatamente, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea, le insistió mucho, los insistió. Y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Cuántos saben que los ángeles pueden comer? Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vienen a ti esta noche? ¿Dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lo que ellos dijeron literalmente: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa el verbo conocer para los hebreos. Sácalos para que tengamos intimidad sexual con ellos. El versículo 6 nos da la reacción de Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de él. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, vírgenes, es lo que quiere decir. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos se enojan inmediatamente. Mira lo que dice el verso 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ay, vino este extraño, este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse como nuestro juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, alargando, o sea, los 2 ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vamos a leer hasta el 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más?
yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque, dice el verso 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, por favor, no te distraigas con la lectura misma de la palabra. Quiero enfatizar varias cosas. Uno, dice la Escritura que todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, estaban completamente obsesionados por violar a estos dos extraños, a estos dos extranjeros, ángeles de Dios, que ya me imaginaré que eran muy bien parecidos. Sobresalían, todos se dieron cuenta que eran extraños, eran nuevos y me imagino que muy atractivos. Dice la Biblia que el pecado que caracterizaba, entre otros muchos pecados, porque no era el único por supuesto, pero uno de los que más resaltaba era el pecado de la homosexualidad. La Escritura señala que todos los hombres de la ciudad, desde el más jovencito hasta el más viejo, ¿te puedes imaginar? Una comunidad, una ciudad entera, cuyos hombres, desde el más joven hasta el más viejo, están encadenados por el homosexualismo. Una de las cosas que me impresiona es que lo siguieron intentando, aunque Dios los dejó ciegos. ¿Te das cuenta del grado de esclavitud espiritual que había en ellos? Aún ciegos no les importó, siguieron ciegos viendo y buscando, obsesionados, estaban totalmente esclavos de la lujuria homosexual. Ellos estaban ya en un estado ya animal, hermano, ya no reaccionaban, estaban actuando por instintos, gobernados por demonios muy probablemente. Otra de las cosas que más me impresiona es que el justo Lot, protegiendo la vida de los que él había albergado, de esos extranjeros que habitaban en su casa, inclusive estuvo dispuesto a entregarles a sus dos hijas vírgenes para que las violaran, les hicieran lo que quisieran, pero no tocaran a esos dos varones de Dios. Me llama la atención que ellos menospreciaron el sexo natural con las mujeres, con las hijas de Lot. No les llamaba la atención en absoluto. Y 4, como sucede actualmente, se ofendieron en extremo cuando Lot les dijo que lo que querían hacer era una gran maldad. Se ofendieron en extremo. Tú vas allá a San Francisco, en el parade, ¿verdad? Se me fue la palabra en español, ¿cómo se dice parade? En el desfile del orgullo homosexual, y se te ocurra decir que están haciendo una gran maldad, te hubiera pasado lo que te pasaría lo que le pasó a Lot, que casi lo linchan. ¿Por qué, hermano? Para ellos era lo más normal, era algo bueno, era algo popular ser homosexual. Era un orgullo. Cuando el justo Lot les dijo, por favor, no se les ocurra hacer tan grande maldad, inmediatamente dijeron, ¿y quién es este para que se ponga de juez y nos esté juzgando? Y eso es lo que sucede cuando nosotros hablamos temas como estos. Las personas piensan que los estamos juzgando y no es así. Génesis 19 nos da el final de esta historia. Génesis 19, 23. Dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los ángeles les habían pedido que se fueran a las montañas, pero Lot ya estaba grande, le dijo a los ángeles, no voy a llegar, por favor, déjenme ir a esta ciudad que no está tan lejos, Zoar. Y por amor a Lot, Dios perdonó la ciudad de Zoar, porque toda la región de Sodoma, Gomorra y todas las ciudades circunvecinas iban a ser destruidas, pero por Lot, Zoar sobrevivió. Entonces Jehová, versículo 24, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
No se queda ahí la historia, sino que algo que impresiona, el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. El ángel le había dicho, ni siquiera vayas a voltear para atrás. A espaldas de Lot, no se dio cuenta Lot, y se volvió, se convirtió en una estatua de sal, y así murió la mujer de Lot, la cual había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Como verás, este juicio es muy duro, es muy fuerte. Por supuesto que el homosexualismo no era el único pecado que había en ese lugar, pero quizá la Biblia lo resalta como uno de los más grandes, como uno de los más desarrollados. Era un degenere total, hermano. Muchos años después llegó la ley, y en la ley el Señor tuvo que dictaminar y legalizar lo que para Dios es lo correcto y lo incorrecto. Por eso la ley es tan específica. A veces la gente cuando lee Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo inclusive, pero sobre todo el libro de Levítico, donde viene la ley, uno hasta dice, ay, pero qué aburrida está ¿por qué es tan detallista? Porque Dios quería que la gente supiera exactamente cuál es su voluntad y cuál no la es. El capítulo 18 de Levítico 18 es un ejemplo muy bueno acerca de esto. Y vamos a ver solo un versículo, Levítico 18, 22. Levíticos 18, 22. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En otras traducciones, no tendrás relaciones sexuales con otro varón. En una traducción más contemporánea, no tendrás relaciones homosexuales, es abominación. El contexto de todo este pasaje, mi querido hermano, si tú en tu casa lo ves, podemos ver que la ley de Dios prohíbe varios pecados. En todo el capítulo 18, la Biblia determina estos pecados como prohibidos. Empieza por la fornicación, el adulterio, el incesto en todas sus formas posibles. Ahí vas a poder que no se puede tener relaciones con tu hermana, con la hija de tu hermano, con tu tía, con tu nuera, con tu yerno. Y tú dices, bueno, ese es obvio. No, para que no quede obvio, el Señor tuvo que poner versículo a versículo a versículo las cosas con las cuales no te podías meter. Y todo eso era homosexualidad. También habla del bestialismo, de la homosexualidad. El bestialismo es sexo con animales. Está literalmente prohibido en Levítico 18. Y en la Biblia se usan varios términos de cómo mira Dios estos tipos de pecados. La palabra en general se llama fornicación. ¿Cómo mira Dios todo tipo de perversión sexual? Llámese adulterio, fornicación, incesto, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, orgías, bisexualismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira Dios esto? Dios tiene varias palabras para describirlo. En unas partes le llama abominación. Y yo busqué en el diccionario que abominación es la acción y el efecto de abominar. Así que, ¿qué es abominar? Abominar es condenar y maldecir a alguien o a algo por considerarlo malo o perjudicial, dice el diccionario. También significa aborrecer. La palabra aborrecer está varias veces en la Escritura. Dios tiene aversión, aborrecimiento. El Señor aborrece estos pecados, pero escúchame, no son los únicos pecados que Dios aborrece. Luego vamos a ver otra lista en Proverbios capítulo 6 de varios otros pecados que Dios aborrece. No solamente los pecados sexuales, pero muchos otros pecados Dios aborrece. Son actos aberrantes, dice el diccionario, dicho de una cosa que se desvía, que se aparta de lo normal, de lo usual. Por eso se usa también la palabra perversión. No hagas tal cosa, es perversión. Perversión es la acción y el efecto de pervertir. Hermano, una persona perversa, dice el diccionario, es una persona sumamente mala que causa daño intencionadamente.
Un perverso es alguien que hace daño intencionadamente. También otra acepción de perverso es que corrompe las costumbres y el orden y estado habitual de las cosas. Cuando una persona, una sociedad, un grupo de personas, una nación corrompe, trastorna, distorsiona las costumbres y el orden natural de las cosas, está pervirtiendo la ley, está pervirtiendo las leyes de Dios, está pervirtiendo la sociedad, está pervirtiendo su corazón. Pervertir, hermano, es viciar con malas doctrinas o malos ejemplos, viciar las costumbres, dice el diccionario, la fe, el buen gusto, etc. Pervertir es viciar, es trastornar, perturbar el orden y estado de las cosas. Para que me entiendas, pervertir es torcer, trastornar, alterar para mal una cosa, echarla a perder, en pocas palabras. Hermano, la palabra de Dios dice que Dios ha creado el sexo como una bendición de Dios. Y cuando tú y yo o cualquier otra persona alteramos el orden de Dios, lo estamos echando a perder, lo estamos torciendo. Nosotros echamos a perder el placer sexual diseñado por Dios cuando cometemos cualquiera de estos pecados que pueden ser englobados en la palabra adulterio o fornicación. Dios ordena en la Biblia, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Uno de ellos es: no adulterarás. Ahora yo te pregunto, ¿qué es adulterar? Los que vivimos un tiempo en el Distrito Federal en México, sabemos lo que es adulterar. Cuando contaminas, cuando le echas más agua a la leche, ¿verdad? Cuando es agua pintada o cuando fabrican leche y para corregir la acidez desde los corrales, desde las granjas de vacas hasta la ciudad se echa a perder la leche y entonces le tienen que echar bicarbonato y un montón de cosas para dejar de que sea agria la leche. La están adulterando. Adulterar es falsificar algo, como cuando alguien firma, imita o falsifica la vida en un documento. ¿Cómo se dice que ese documento fue qué? Adulterado. ¿Te das cuenta? Ese documento fue adulterado cuando trastornas o falsificas o contaminas el agua, tu vida, la fe. En otras palabras, Dios diseñó y ordenó el placer sexual exclusivamente para practicarse con libertad, con dignidad en el matrimonio de un hombre con una mujer. A eso se le llama matrimonio natural. El matrimonio natural es la unión de Dios entre un hombre y una mujer, y ahí es donde Dios nos regaló la bendición y el don del placer sexual. Toda otra práctica sexual fuera del matrimonio es considerada por Dios un pecado, una abominación, una perversión, y se usa incluso la palabra degeneración, que es algo que se degenera biológicamente cuando uno de los genes, de ahí viene la palabra generación de genes, es distorsionado. Ustedes conocen el síndrome de Down, ¿verdad? O también se le llama mongolismo. Es la degeneración de un gen. Es un cromosoma de más. Es alterar el orden natural. Y por un cromosoma de más, los niños y las niñas que nacen con este síndrome no son normales. Tienen alguna diferencia de todos los demás, y aunque son tan inteligentes y tan preciosos y tan llenos de amor como ningún otro niño, de alguna manera tienen sus limitaciones. Eso es una degeneración. Dios juzga muy fuerte los pecados contra natura, decimos. Apréndete esta expresión, pecados contra natura. ¿Qué significa? Los que pervierten el orden natural que Él mismo diseñó. Dios naturalmente hizo un hombre con características físicas, sexuales, y a una mujer para que juntos se complementaran, hubiera un ensamblaje perfecto. No estoy hablando solamente del ensamblaje físico, obvio y natural, que ocurre en el acto sexual, sino de algo que es el complemento, la ayuda idónea.
Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y Él no trajo a otro hombre, Él pudo haber creado un compañero para Adán. Escúcheme, esto no lo digo como dicen algunos en son de burla y hasta diciendo que Dios no creó a Esteban sino a Eva. Escúcheme, yo no quiero burlarme, yo quiero hacerlo reflexionar. Y todo el que me está escuchando, ¿qué le costaba a Dios hacer otro hombre para que fuera el compañero, el amigo, jugaran fútbol, hombre, juntos? Pudo haber hasta hecho 11 para que de una vez formara el equipo de soccer, ¿no? Y ya no se sintiera tan solito Adán. No, Señor, no había ayuda idónea para él porque otro hombre no es tu ayuda idónea. Dios tuvo que sacar de él mismo y de su costilla formar un ser completamente distinto llamado mujer para que fuera el complemento, la ayuda idónea. Así que ese es lo natural. Los pecados que pervierten el orden natural que él mismo diseñó se llaman pecados contra natura. No estoy diciendo que sea más pecador un homosexual que un mentiroso, o que un borracho, o que un fornicario heterosexual. Tú me dirás, ¿qué es mejor? ¿Un fornicario heterosexual que anda picando flores por todos lados? ¿A un homosexual? Es igual, los dos están mal delante de Dios. Alguno me dirá, bueno, en Sodoma y Gomorra pues todos estaban contra todos, yo tengo mi propia pareja homosexual y le soy fiel. Y déjame decirte, qué triste que a veces las estadísticas dicen que las parejas homosexuales duran más juntas unidas que a veces las parejas normales y heterosexuales. Eso da vergüenza. Y es uno de los argumentos del grupo homosexual, de la sociedad homosexual, que nos dice, ¿y para qué queremos casarnos con una mujer si nos vamos a divorciar de ella como hacen ustedes? Oh, ¿y qué les contestas? Y argumentan que ellos se llevan mejor con otro hombre que los entiende, que los comprende, que sabe cómo es y pueden vivir muchos más años con ellos y son más fieles las parejas homosexuales que las parejas heterosexuales. Pues digas lo que digas, solo digo que en la Escritura las consecuencias del juicio de Dios en esta tierra contra los pecados contra naturaleza parecen ser más duras. No lo entiendo, pero así es lo que la Biblia dice. Dios no hace diferencia de pecado a pecado, pero Dios juzga de una manera muy fuerte los pecados contra naturaleza. Tener relaciones con animales es un pecado contra la naturaleza. No hay dos parejas homosexuales de animales en este mundo. No tienen relaciones anales los animales. ¿Ha visto algún animal tener relaciones contra naturaleza? Jamás. Por eso Dios juzga. A los ángeles, hermano, dice la Biblia, que no guardaron su dignidad, que pecaron contra Dios. Wow. Los juzgó de una manera tremenda porque ellos tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Eso también es contra naturaleza, porque la naturaleza de los ángeles no es esa. Así que tanto mujeres como ángeles que pecaron contra su naturaleza fueron duramente juzgados y están en prisiones de oscuridad. O sea, están en un lugar totalmente apartado de los demás ángeles que pecaron contra Dios. Por algo será. Hermanos, en uno de los talleres que recibimos en Éxodos, aprendí que la solución al homosexualismo no es el heterosexualismo, sino la santidad. Yo pensé que una persona homosexual, como dicen algunos, estaba curada, como si fuera una enfermedad, que no la es. Estaba curada cuando de repente ya tenía deseos por una mujer. Y ellos me enseñaron algo que la Biblia dice. La solución al pecado del homosexualismo no es que ahora andes de pecador con una mujer si eres homosexual o con un hombre si eres lesbiana. La solución al pecado, a cualquier tipo de pecado, se llama santidad. Así que una persona está libre de la cadena del homosexualismo cuando se aparta de todo tipo de pecado que se engloba como fornicación. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? No se trata de que ahora, ahora ya no me gustan los hombres, ahora voy a darle con todo contra las mujeres. No. No se trata de que el que practica la homosexualidad está restaurado, regenerado, cuando comienza a practicar la heterosexualidad en fornicación, o sea, fuera del matrimonio. Es como decir que una persona ya no se emborracha con tequila o con vodka, pero ahora se emborracha con rompope. ¿Me explico? Claro,
para emborracharte con rompope necesitas un poquito más, ¿verdad? 2, 3 vasos. Con vodka, pues un chorrito. Pero con rompope 2, 3 vasos. El resultado es el mismo. Dios condena estar borracho y no en tus 5 sentidos. Sodoma y Gomorra fueron exterminadas por completo con fuego del cielo, equivalente, mis hermanos, dicen los estudiosos, a los efectos principales de la explosión de una bomba atómica: fuego y azufre que los deshizo por completo. De la palabra Sodoma y Gomorra, de la palabra Sodoma se derivan los términos sodomía, sodomitas, y aún se usó la palabra sodomizar, que significa violar homosexualmente un ser humano. ¿Ha visto esos letreros, esos reportajes donde dice, y a fulana persona o a fulano lo sodomizaron? ¿Qué significa? Lo violaron homosexualmente. En Primera de Reyes encontramos estos juicios que Dios ordenó a sus hijos. Primera de Reyes 14, 22. Primero de Reyes 14, 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Por qué? Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Acera. No de cera, sino de Acera o Aserá, era una diosa, la diosa más popular de ese entonces, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también, versículo 24, sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. La sodomía y otros pecados más, no es el único, son cosas abominables delante de Dios. Repito nuevamente, no es mi opinión, estoy leyendo lo que la Biblia habla sobre el tema. Primero de Reyes 22, 45. Primero de Reyes 22, 45. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritas en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá? ¿Qué hizo Josafat? Versículo 46. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Barrió con ellos, o sea que los sacó o los exterminó por completo. No podía haber homosexualismo en la nación de Dios. Mira, hermano, 1 Corintios 6, 9 nos declara que, entre otros muchos pecados, los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. Acompáñame, por favor, a primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Te lo leo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ahí va el primer pecado, ¿verdad? Ni los idólatras, 2, ni los adúlteros, 3, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o duermen con varones o se acuestan con varones, según la traducción, significa los homosexuales. Esa palabra no existía en esa época de la Biblia, por eso no está la palabra homosexual en la Biblia, sino que le llaman los que se acuestan o tienen relaciones varones con varones. Y ahí están los afeminados también. Ni los ladrones, dice el 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, tranzas, para que me entiendas, heredarán el reino de Dios. Así que ahorita solamente me estoy enfocando en qué dice la Biblia acerca del pecado que tiene que ver con la conducta homosexual. Ahora, ¿qué es pecado? En Juan capítulo 3, versículo 4, no lo busque, se define el pecado. Dice primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando tú y yo no cumplimos, no obedecemos la ley,
eso se nos considera un pecado. Por eso en la ley de Dios está bien especificado todos los pecados de fornicación, de incesto en todas sus formas, de adulterio y de homosexualismo que Dios prohíbe en su palabra. Quiero que me acompañes. ¿Para qué sirve la ley? Entre otras cosas. Primera de Timoteo 1:8. Qué pasaje tan maravilloso. La primera carta a Timoteo tiene una palabra muy especial. Hermano, la ley no fue hecha para los justos, sino para los injustos. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:8. Ahora bien, dice el versículo, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Si se aplica como es debido. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Escuche cómo lo dice. Léalo con sus ojos en su versión que usted traiga. Pero mire, esta me gustó. Dice: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Creo que está bastante claro, ¿verdad que sí? ¿Para quién es la ley? Para todos aquellos que quebrantamos los mandamientos de Dios. Entre ellos están los homosexuales. La ley es para los parricidas, dice tu versión, o sea, los asesinos de sus propios padres. Cada rato vemos en el área de la bahía noticias donde alguien asesinó a su mamá, asesinó a un tío, asesinó a un padre. Esos les llaman parricidas y matricidas. Para ellos es la ley. Para los adúlteros, ya están sintiendo medio feo por abajo de sus asientos, ¿verdad? Para los adúlteros y para los homosexuales, etcétera, etcétera. Así que la ley fue escrita para corregir, hermano, para dejarnos ver a lo que Dios no le gusta, a lo que Dios aborrece, y nos unamos y nos pongamos de acuerdo con Dios, y no con la ley de los hombres, sino con la ley de Dios. ¿De dónde viene, te preguntarás, el pecado de la homosexualidad? Porque eso es lo importante. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? De acuerdo a la palabra de Dios, gracias a Dios que el Espíritu Santo nos lo reveló en el primer capítulo de la carta a los Romanos. Yo le doy gracias a Dios porque dijo Jesucristo que todas las cosas nos serían dadas por el Espíritu de Dios. Y Él reveló la causa, entre otras cosas, del homosexualismo. Doy gracias a Dios porque podríamos ser engañados y no podríamos ayudar a alguien que está encadenado en esa condición si Dios no nos hubiera dado un tip de por qué las personas llegan a ser lesbianas o homosexuales. Pero quiero que me acompañes desde el versículo 21. ¿Estás conmigo? Romanos capítulo 1, desde el versículo 21. Está narrando la decadencia del hombre, de la humanidad. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, creyéndose muy inteligentes, se hicieron necios, tontos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, con mayúscula, del único Dios vivo y verdadero. La cambiaron en semejanza de imágenes de hombre, que es corruptible, hasta de aves, de cuadrúpedos y hasta de reptiles, hermano. La gente adoró serpientes, adoró lagartos, etcétera, etcétera. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es una palabra difícil de traducir, pero significa toda la fuerza del pecado que hay en un ser humano. Los entregó Dios a las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos. Cuando una persona peca sexualmente en cualquier tipo de pecado, ya sea heterosexual o homosexual, está deshonrando su propio cuerpo. Dice la Biblia que ellos llegaron a un extremo de deshonrar sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hoy vamos a hablar y desenmascarar una mentira muy importante que deben entender todos aquellos que están luchando con pensamientos homosexuales. Cambiaron la verdad de Dios con la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al haber cambiado la verdad, dice el versículo 26, y este es el versículo clave: por esto Dios los entregó a pasiones, pero pasiones vergonzosas, por pasiones que avergüenzan. Hay pasiones puras, hay pasiones limpias, pero hay pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí están los pecados contra natura. ¿Te das cuenta? Pecados contra la naturaleza. Pecados, está hablando literalmente del lesbianismo. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, se convirtieron en lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, no teniendo ya más relaciones con la mujer, se encendieron. Esta palabra es muy importante. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Como te digo, en ese entonces la palabra homosexual no existía, pero se puede traducir muy bien por este nuevo concepto de hace unos años para acá, ¿verdad? Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por cierto que ahora es una ofensa para la sociedad homosexual que les digas homosexuales. Ahora ya cambiaron, ellos dicen: yo soy gay, yo soy lesbiana, no soy homosexual. No les gusta la palabra homosexual. Prefieren que les llames con estos nuevos dos términos, gay y lesbiana. Te lo digo nada más como un detalle, ¿verdad? Para que un día que compartas la palabra de Dios con alguien homosexual hombre, no le digas tú eres homosexual, dile tú eres un gay. Ellos están orgullosos de esa palabra y no se sienten ofendidos, contrario a lo que algunos de nosotros pensamos, ¿verdad? No, la palabra homosexual los ofende. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, voy a leer el 27, no lo terminé. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismos las consecuencias de su extravío, las consecuencias de su pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de su pecado? Hermano, una perversión mental, la enfermedad del SIDA y tantas otras enfermedades, consecuencias y detrimentos de la dignidad de una persona, de una lesbiana, de un homosexual, de un fornicario, de un adúltero, de uno que practica las orgías, de un bisexual. Yo creo que el bisexual está todavía más corrompido que el propio homosexual, recibiendo la retribución debida a ese extravío. La Biblia le llama extravío. Te perdiste de la verdad, fuiste engañado, te dejaste engañar. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque la mayoría de ellos odia la Biblia, porque la Biblia declara la verdad, aborrecen la Escritura y a cualquiera que abre la Escritura para hablar con ellos, no tienen en cuenta a Dios. Otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene toda la lista: estando atestados de toda injusticia, atestados de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y la lista sigue: murmuradores, detractores. Yo aquí puse, ¿qué es detractor? Es un maldiciente, alguien que desacredita a alguien, que lo difama.
pues va a haber difamadores o detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cuántos hay ahora que aborrecen a Dios? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, la lista es grande, pero mira la suerte de todos ellos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, hermano, lo entienden. Sus conciencias les hablan, no solo las hacen, sino que también se complacen y aplauden a los que las practican. Así de descriptiva, Romanos capítulo 1 parece que fuera el diario del periódico de ayer, hermano, del diario de hoy en la mañana. Parece que estuviéramos leyendo lo que está pasando en el mundo, Romanos capítulo 1. Y sin embargo, Dios quiere cambiar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gracias a Dios. Bueno, repito, Romanos 1, 26 y 27 nos enseña específicamente que la homosexualidad, escúchame bien, es el resultado de negar y desobedecer a Dios, entre otros muchos pecados. Estoy hablando solamente de la homosexualidad, pero no es el único pecado. Pero es muy descriptivo que el origen de la homosexualidad comienza cuando alguien niega y desobedece a Dios. La Biblia dice que cuando una persona continúa en pecado y incredulidad, Dios lo entrega. ¿Te fijaste cuántas veces dice los entregó? Dios los entregó, los soltó, los dejó sin ninguna fuerza para poder resistir el pecado. Aún al pecado más malvado y depravado lo soltó Dios. ¿A fin de qué, hermano? De mostrarle al hombre, a la mujer, lo inútil y desesperado de la vida cuando se encuentra separado de Dios. Cuando tú te encuentras separado de Dios, no hay fuerza en tu corazón contra el pecado. Tú terminarás siendo esclavo o del tabaquismo, o del orgullo, o de la vanagloria, o de la envidia, o de la mentira. De cualquier esclavo, todo pecado te esclaviza. De cualquier pecado tú puedes ser esclavo. Primera de Corintios 6:9 vuelve a proclamar que los transgresores homosexuales no heredarán el reino de Dios. Ya lo vimos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, dice la Reina Valera contemporánea, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhechores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que dentro de los pecados o de homosexualismo se encuentran los afeminados y los literalmente homosexuales, porque no todo afeminado es homosexual. Dios no crea una persona, escúchame bien, con deseos homosexuales. Es algo que tenemos que afirmar en esta predicación. Dios no crea a nadie con deseos homosexuales. Dice la Biblia que una persona se vuelve un homosexual a causa del pecado, escúchame bien, del propio pecado o influenciado por el pecado de otros. Romanos capítulo 1 ya lo vimos. Y algo muy importante, que definitivamente la persona se vuelve homosexual a causa de su propia elección. Ellos han elegido, así como la persona elige divorciarse, elige fallarle a su cónyuge, elige fornicar, elige adulterar, así igual por elección propia las personas eligen sucumbir a los deseos homosexuales que hay en su carne. Así también quiero hacer notar que los expertos y los estudiosos concluyen que estadísticamente, en porcentaje, más de un 85%, el porcentaje ha bajado. Anteriormente, hace varios años, era casi un 90-95%. Hoy, el 85% de los que ahora son homosexuales o lesbianas fueron violados o manipulados sexualmente por un homosexual o por una lesbiana en algún momento de su vida. En el caso de los varones, escúcheme bien, cuando un varón es violado, experimenta una dosis de placer debido a los tejidos nerviosos que hay alrededor de la próstata, lo cual lo puede confundir, especialmente si es un niño. Un niño que es violado se siente profundamente confundido y experimenta una de las experiencias más horribles que hay en la vida, porque experimenta una dosis de placer, pero también experimenta
una dosis traumática de horror y no sabe qué pasó. Y el placer mezclado con miedo, con confusión, ahí es donde llega el enemigo de su alma. Si me estás escuchando, ponme mucha atención a esto, porque es el engaño que la Biblia declara que son engañados. Cuando un niño es violado, ahí es donde llega el enemigo y le dice el engañador, le susurra al oído a ese pobre niño y le dice: a pesar de todo lo que sufriste, sentiste bonito y es porque te gustó. Y si te gustó es porque tú eres gay, acéptalo, tú eres un gay. Y el pobre niño no sabe cómo reaccionar, porque en la violación, aunque fue traumática, tuvo sensaciones placenteras al tocar los nervios que rodean la próstata. Le dice el diablo: si no fueras gay, no hubieras sentido nada. Eso es mentira. Esa es una mentira que se tragan muchos niños. Y eso, mi amigo que me escuchas, quiero repetir, es la mentira más infame del diablo. Porque lo que sentiste es una estimulación sensorial de una zona nerviosa diseñada para sentir alivio cuando evacuamos o cuando orinamos. El verdadero problema, escúchame bien, no radica en la violación. El verdadero problema no radica en la seducción homosexual que produjo placer, no. El problema, y eso te lo dicen los que han salido de una vida homosexual, te los dicen los médicos, te lo dicen los expertos, es la gran necesidad de intimidad de una persona. Voy a repetir cuál es el problema, no solo del homosexualismo, sino de cualquier tipo de pecado. Cuando uno de nosotros se encuentra practicando un pecado, es porque tiene un vacío de intimidad en su corazón. El problema es la gran necesidad de intimidad de estas personas. Intimidad de un familiar de su mismo sexo. Para el hombre, la necesidad de un abrazo de su padre. Yo tengo aquí amigos y hermanos que me han dicho: mi papá nunca nos abrazó, mucho menos nos dio un beso. Era poco hombre, era mal visto, era visto como maricón si mi papá o yo le daba un beso a mi papá o mi papá me daba un beso. ¿Qué pasó? Somos hombres, le dicen algunos papás a sus hijos. Usted no me puede besar. Que me bese la niña. Bueno, estas personas viven con una tremenda necesidad de un abrazo de su padre, de un beso respetuoso y fraternal de un hermano, de la caricia de un amoroso abuelo, de la cercanía de personas de su mismo sexo, la necesidad de platicar, de intimar con alguien como tú, la necesidad de un verdadero padre, hermano, la necesidad que alguien de su mismo sexo suplió, lo lleva al homosexualismo, porque esa persona que suplió esa necesidad la mezcló con una antinatural intimidad sexual. Ellos estaban buscando la intimidad del mismo sexo. Lo malo que la recibieron de alguien que no solo les dio intimidad emocional, sino que mezcló y pervirtió la intimidad con sexo pervertido, o sea, sexo homosexual. Y eso provoca una tremenda confusión en jóvenes violados, en niños violados. No me puedo olvidar, hermano, hace ya casi un año, viendo el programa de Caso Cerrado, ustedes lo conocen, es un programa muy común en esta época. Y salía un hombre, un muchacho, que bueno, el caso era él quería vivir con su violador, porque se había dado cuenta que estaba enamorado de su violador. Y la gente movía la cabeza y la jueza también movía la cabeza porque querían liberarlo de esto y que él denunciara a la persona que lo violó. Y dijo: no puedo porque me he dado cuenta que yo soy homosexual y yo amo a esa persona, amo a mi violador. ¿Qué es lo que está diciendo este muchacho? Lo que está diciendo este muchacho es que se comió enterito la mentira del placer que sintió cuando fue violado, pensando que como había sentido cierta sensación, entonces él era un homosexual. Se comió la mentira y nadie lo podía ayudar, porque nadie le podía decir la verdad y nadie le podía decir
Tú tienes la elección de no pervertirte. Cristo te puede hacer libre y sanar el vacío que hay en tu corazón. ¿Qué sucedió en este muchacho? Teniendo un gran anhelo de intimidad con un hombre, con un padre, con un hermano, con un abuelo, con un tío, fue seducido por otro que le dio esa intimidad mezclada con violación. En el caso de las muchachitas, de las mujeres, muchas de ellas violentadas por hombres crueles, violadas por hombres pervertidos. ¿Qué les pasa? Pues acumulan una aversión, un odio, un temor a los hombres. Hay mujeres que no se pueden casar simplemente porque a la hora que quieren estar con sus maridos les trae a la memoria esas escenas horribles de cómo fueron violadas hasta por una pandilla entera, y les cuesta mucho trabajo poder entregarse a su marido al cual aman con todo su corazón, pero no pueden estar sexualmente con ellas porque no han sido sanadas en sus corazones. No resisten que ningún hombre se acerque demasiado a ellas, mucho menos que las quiera acariciar, pues fueron marcadas por la violencia masculina y no han sido sanadas. Pero si a esto le agregamos, escúchame bien, si a esto le agregamos la falta de cariño, de comprensión, de abrazos, de besos, de caricias de una madre o de una hermana o de una abuelita, pues muy fácilmente puede llevar a desear esa ternura femenina, aborrecerle el trato masculino y desear en su corazón, en el interior de esta niña, de esta señorita, una ternura femenina. Muchas de ellas deseosas de intimidad con personas de su mismo sexo, como su mamá, son acechadas. Yo escribí, son cazadas con Z, ¿verdad? Como el cazador, por astutas mujeres pervertidas. Hermanos, son enamoradas y seducidas por otras mujeres que al darles la intimidad que están buscando, la mezclan con sexo. Y entonces confunden a las muchachitas y al sentir ellas lo que les hacía falta, se convencen o se dejan convencer de que son lesbianas. Cuando esa niña no era lesbiana, de ninguna manera era lesbiana, pero tenía una falta de cariño, de intimidad, porque su madre la despreció, la dejó, la odiaba, era símbolo de su infelicidad a lo mejor esa niña. A lo mejor esa niña era no planificada, no la quería ver en pintura, tenía hasta celos de ella, etcétera, tantas cosas. Si a eso unamos que el papá nunca la abrazaba, nunca le decía, qué preciosa eres, hija mía, qué linda eres, no le daba un beso, no le daba un abrazo santo. No estoy hablando de esos papás que violan a sus hijas, ¿no? Estoy hablando de un papá que le da afirmación, que le dice, tú eres una hija valiosa, preciosa, y no va a caer en los primeros brazos de cualquier tipo que le baje el cielo y las estrellas a la niña. Y mucho menos va a caer en el lesbianismo, cuando tiene una madre que la acaricia, que tiene una intimidad correcta y santa de su mismo sexo, con su hija, que le enseña a cocinar, que le habla de sexo, que le habla de mujeres, que la levanta, que le dice, tú eres una mujer guerrera, valiente. ¿Cuándo esa niña va a ser seducida por otra mujer? Ella no necesita nada porque no tiene necesidad de intimidad. Ella ya disfruta de una intimidad. Los ex homosexuales, como se les llama, y los psicólogos especialistas han llegado a la conclusión, escúchame bien, de que el comportamiento homosexual se da principalmente por el vacío de intimidad que no recibieron de su padre o de su madre, más que por el trauma que pudieran recibir de un abuso sexual o un abuso homosexual. ¿Por qué, hermano? Porque no todos los homosexuales fueron violados o manipulados. Yo también pensaba que todos los homosexuales fueron violados. No es cierto. No todos los que son lesbianas homosexuales fueron manipulados sexualmente en su niñez o en ninguna otra etapa de su vida. El homosexual, así como cualquier otro adicto a cualquier otro pecado, lo que está buscando y lo que encontró es intimidad, una amistad profunda con personas de su mismo sexo. Desafortunadamente no cayó en buenas manos. De la misma manera también una niña heterosexual, repito, carente de afirmación de sus padres, que nunca recibe el cariño y acercamiento paternal principalmente, está mucho más susceptible de apasionarse con el primer muchachito que la abraza, que le dice cosas bonitas, que le hace sentir una princesa. Oye, si tu compañero de escuela te hace sentir una princesa y te dice que qué bonita eres y tu papá ni te pela, llega y se planta en la televisión y nunca te dice nada, no sabe cómo estás y mucho menos te da un piropo, te da un halago, te felicita,
pues ella se va a sentir profundamente atraída a ese muchachito. Ahora yo pregunto algo que se está diciendo actualmente. ¿Es la inclinación homosexual hereditaria? ¿Se nace siendo homosexual? Bueno, esta es la respuesta. Número 1, atención. La Biblia aclara que todos los pecados son hereditarios. Voy a repetir, porque la pregunta fue, ¿es la inclinación homosexual hereditaria? ¿Se nace homosexual? Bueno, la Biblia aclara que todos los pecados son hereditarios, que el pecado en general y su consecuencia, que es la muerte, pasa de padres a hijos física y espiritualmente. Romanos 5:12, acompáñame rápidamente, Romanos 5:12. Mira cómo dice Romanos 5:12. Por tanto, me voy a adelantar porque el tiempo ha avanzado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, repito, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. La palabra pasó se traduce también como se traspasó, en el original significa traspasar o transmitir. El pecado se traspasó a todos los hombres, se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Éxodo capítulo 20, cuando están los 10 mandamientos, viene diciendo el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el verso 5 de Éxodo 20, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y luego dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que hay maldiciones que se traspasan de una generación a otra generación. Aquí está hablando de generaciones, ni siquiera está hablando de hijos, está hablando de generaciones. Así también, equilibrando esto, la bendición de Dios para la descendencia de los justos también se pasa. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Deuteronomio 7:9 acabo de leer. Hasta 1000 generaciones. El pecado pasa por la simiente del varón, la simiente del padre. Es el padre, hermano, escúchame bien, el que transmite la condición pecaminosa. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado natural, pecado original. ¿Por qué, hermano? Porque Él fue hijo de una madre humana, María, pero el esperma no lo puso otro ser humano, lo puso el Espíritu de Dios. Si José hubiera sido el padre biológico de Jesús, Jesús hubiera recibido la iniquidad que se pasa de hombre a hombre por la sangre. Y Jesús no hubiera estado limpio para poder ser el sacrificio perfecto. Jesús nació limpio y su trabajo era conservarse limpio. Y a pesar de que Él nació sin esa propensión, Él fue tentado en todo como nosotros somos tentados, y Él tuvo que resistir el pecado, vencer la tentación y obedecer a Dios, y por eso llegó limpio a la cruz del Calvario y es nuestro héroe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Pero como la maldad se traspasa por el hombre, Jesucristo no tuvo un padre humano, sino su padre fue el Espíritu Santo. Otra cosa muy importante que quiero dejarte ver es que además de esta condición humana, que la Biblia dice que se traspasa, los demonios también acostumbran pasar de padres a hijos, demonios asignados a familias enteras. Hace poco mi esposa recordó un ejemplo de un niño que en su temprana edad se volvió demasiado promiscuo y siendo un niño pequeño estaba empezando a tocar de una manera inapropiada a otras niñas, estaba tocando sus partes, sus piernas, etcétera.
Y después no solamente fue con las niñas, sino ahora a los hombrecitos también los estaba tocando. Y esto ocasionó un problema muy fuerte, lo llamaron de la dirección, tuvieron que llamar a los padres. Resulta que era hijo de una madre soltera. Y esta madre pues pidió ayuda, ella ya se había convertido al Señor. Ella comenzó a pedir ayuda en la iglesia y hasta que un consejero cristiano la tomó, habían orado con ella, pero no habían llegado a la raíz del problema. Y este consejero le preguntó, y a ver, dime, fulana de tal, ¿y quién es el papá de este niño? Una pregunta muy interesante, sabiendo ahora que el pecado se transmite por el hombre. Le preguntó, ¿quién es el papá del niño? Y la respuesta fue, no sé. Ah, caray, dice, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes quién es el papá de este niño? ¿Cómo fue concebido? Y la mujer, agachando la cabeza, dijo, bueno, es que este niño fue concebido en una orgía. Yo estaba en una orgía bisexual, todos contra todos, y yo nunca supe quién fue el progenitor de mi hijo. Y entonces el consejero, el pastor le dijo, ahora sé dónde entró esta tendencia, esta iniquidad en tu hijo. Y entonces llevaron a la muchacha a liberarse, a confesar todo esto. Trataron al niño, oraron por él, echaron fuera demonios y fue completamente regenerado su hijo. Nunca más volvió a tener esa conducta, porque la manera en que es engendrado un niño determina tanto la condición de ese niño. Por eso nosotros insistimos y no dejaremos de insistir que tú ordenes tu vida y tu corazón. Porque si tú tienes un hijo fuera del matrimonio, estás abriendo tremendas puertas a pecados, a conductas. ¿Por qué razón? ¿Será porque Dios no quiere a los niños? No, Dios ama a los niños. Pero acuérdate, estamos en un mundo de maldad, y cuando tú abres una puerta y concibes en injusticia, dice la Biblia que los que practican la injusticia no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo. Y eso tiene que ver con todo tipo de pecados, y una injusticia es cuando tienes un hijo fuera del matrimonio. Por eso necesitamos ponernos a cuentas con Dios, confesar nuestros pecados, y dice la Biblia que Él nos libra y nos perdona de todo pecado. No hay pecado en este mundo que Dios no pueda perdonar. Póngame mucha atención. Dios aclara en su palabra que a pesar de que en la sangre se transmite la propensión al pecado, cada uno es libre y es responsable de continuar en los pecados de sus antepasados, o por el contrario arrepentirse y renunciar a ellos obedeciendo la ley de Dios. Porque alguno me va a poder decir, ya ven, es que yo no puedo hacer otra cosa que pecar como mi padre. Pues lo traigo en la sangre, dirán algunos. He oído gente que dice, nací mujeriego y mujeriego como mi abuelo moriré. Es que mi abuelo era tremendo y yo salí como él. Hermano, esto no es una excusa, porque la Biblia dice en Jeremías y en Ezequiel que desde que Dios instituyó el nuevo pacto, en el nuevo pacto está la bendición de que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Me escuchas bien? Dice Jeremías 31:29, no lo busques, solo escúchalo, ya me quedan 5 minutos solamente. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas y a sus hijos se les destemplaron los dientes. O sea, como que era un dicho que tenían en Israel, que el papá pecaba y le afectaba al hijo. Y la gente decía, ¿qué culpa tiene el hijo? Dice Dios en Jeremías, sino que cada cual morirá por su propia maldad. El alma que pecare, dice Ezequiel, el alma, la que pecare, esa morirá, y no si el papá peca. Es más, Ezequiel nos da toda una narración de que si un papá es justo, pero sus hijos son injustos, él no es responsable de esa injusticia. Y al revés, si sus papás son unos perversos, pero el hijo o la hija se arrepienten y deciden no continuar con la misma herencia y se ponen firmes delante de Dios, ellos son considerados justos y salvos por el Señor. No hay excusa para vivir en pecado. Una persona no nace lesbiana, una persona no nace homosexual, pero sí te quiero decir esto. Una persona puede haber nacido con una gran susceptibilidad hacia la homosexualidad, como este niño que fue concebido en una orgía llena de demonios y de bacanales. Tenía una gran susceptibilidad hacia la fornicación y hacia la promiscuidad.
Pero así como una persona pudo haber nacido susceptible a la homosexualidad, al igual hay gente que ha nacido con una tendencia a la violencia, con una susceptibilidad a otro tipo de pecados. Y eso no lo disculpa de escoger pecar al ceder a sus deseos pecaminosos. ¿Me estás escuchando? Si una persona nació con una gran susceptibilidad, por ejemplo, hacia el enojo, a la violencia, dime tú, ¿eso le da derecho a sucumbir a sus deseos malos y por enojo maltratar o incluso hasta matar a otro ser humano? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Entonces es igual con la homosexualidad y con cualquier otra ligadura de impiedad. Por eso el ayuno rompe ligaduras de impiedad, llamada iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Escúchame bien, es la susceptibilidad de repetir el pecado de tus antepasados. Y como ya se me acabó el tiempo, voy a tener que tomar una segunda sesión para seguir hablando de lo que dice la palabra acerca de la homosexualidad. Solamente quiero terminar con un versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, te lo leo en la Reina Valera contemporánea. Y eso eran algunos de ustedes. Toda esa lista que vimos de mentirosos, de difamadores, de afeminados, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes eran como ellos, dice Corintios, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, la palabra de Dios termina con una gran esperanza. Escúchame bien, no importa las circunstancias tan violentas y horribles por las cuales hayas pasado. Alguno me pregunta, ¿y aquel que se operó, que es transexual, transgénero? ¿Aquel que vive vestido de mujer o vestido de hombre siendo mujer? Ese ya no tiene remedio, dicen algunos. Te equivocas. Probablemente quirúrgicamente ya no tiene remedio, pero él tiene salvación si se arrepiente. ¿Es que se puede salvar una persona que se operó y se cambió de sexo? La Biblia no dice que hay algún pecado que sea imperdonable. Y aún ese pecado contra naturaleza, sí, es cierto, pero de la cual, si se arrepienten, Dios los salva. Abraham le preguntó a Dios, Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma, pues por los 50 no destruiría Sodoma. Amén. Hermano, no importa la